Se me olvidó ponerlo allí. Vamos a comenzar esta noche en el capítulo 15, pero vamos a terminar en el capítulo 16. El 15 es un preludio a estas últimas plagas. En el 16 es donde vemos realmente las plagas. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos por esta noche y gracias te damos que estamos aquí. Oramos por cualquier hermano o hermana que está en camino. Señor, permite que ellos puedan llegar con bien a la iglesia esta noche. Y Señor, enséñanos de tu palabra, enséñanos las cosas que están por venir pronto. Nosotros estamos dispuestos y deseosos de aprender. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tengo buena noticia. Ya tengo a new email address. Y entonces se lo iba a poner aquí, se me olvidó. But anyway, I'll do it on Sunday. Ya tengo a new email address. Y bueno, la segunda buena noticia es que mañana tengo una cita a la 1 de la tarde con Radio Luz para firmar el contrato. Y vamos a empezar la programación el día 6 de junio, o sea, el próximo lunes, jueves y viernes. Son 3 días, pero son mensajes de solo 15 minutos. Entonces, les ruego que ustedes oren por nosotros. Predicar 15 minutos no es nuestro estilo. Entonces, no sé cómo yo voy a hacer, pero yes, compress. Y bueno, tengo que recordar también que uno tiene que hablar más lento y más claro en la radio. No puedo, porque la gente no lo puede escuchar bien. Pero anyway, mis amados hermanos, esas son las buenas noticias. Y escuché una noticia de nuestro hermano Conrado. No he tenido la oportunidad de hablar con él directamente, pero Conrado tuvo que mudarse cerca de la iglesia que él está pastoreando allí en Lejeune Road en Hialeah, porque ya no puede manejar. Conrado era bien activo, no sé qué le ha pasado, que ya él no puede manejar, pero oren por él y yo también, y hablaremos con él esta semana y les informo acerca de su condición el domingo. Muy bien, amados, el texto del capítulo 15 está aquí. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios, o sea, se termina la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Yo creo que cada vez que escuchamos en el libro de Apocalipsis arpistas o arpas, puedes estar seguro que esa es una visión en el cielo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amados hermanos, antes que se me olvide otra vez, nuestros hermanos Samuel y Ana Talavera están cumpliendo una fecha muy,
significativa para ellos y para nosotros también. Es su aniversario de diamante, 50 años. See, that's what they call it, Diamond Anniversary. 50 años han estado juntos. Vamos a darle un aplauso a los dos. 50 años. Samuel, yo sé que eso no ha sido fácil, ¿verdad, Samuel? 50 años. Pero Ana siempre me regaña y me dice que no, que ella ha tenido que aguantar más que tú. Bueno, nosotros yes. Es de oro. Bueno, perdón, son aniversarios de oro. Es que yo no pienso llegar ni a esos, pero bueno. Aniversario, Golden Anniversary, 50 años. I thought it was Diamond. Diamond es 75. Sammy, te falta para llegar al diamante. Unos 25 añitos más, poco tiempo. Pero fíjese, hermanos, nosotros le torcimos el brazo a Samuel y a Ana, a los dos, porque queríamos celebrar su aniversario aquí en la iglesia. Ellos realmente no tenían deseo de hacerlo, pero yo creo que es un ejemplo tremendo para el resto de nosotros, los más jóvenes, y entonces queremos celebrar el evento este sábado, aquí en la iglesia, a las 7 de la noche, hermanas, 8, 7 de la noche. Los hermanos van a renovar sus votos matrimoniales. Ya las hermanas han empezado a decorar y entonces queremos invitarle a todos ustedes. Y entonces acompáñenos. Y si a usted no le interesa la renovación de los votos, le va a interesar lo que viene después. Es una cena bien buena. No, yo sé que le va a interesar a ustedes las dos cosas, pero la cena vamos a disfrutarla aquí como hacemos nosotros, aquí en el patio. Y va a ser un tiempo bien lindo para los hermanos Talavera. Y vuelvo y repito, para nosotros también. Es algo que la iglesia debe celebrar cada vez que una pareja llega a esos años de oro en su matrimonio. Bueno, yo creo que Samuel puso un poquito más resistencia que Ana. De la carga. Es de la carga. No, pero al fin lo convencimos y así que usted está invitado, no falle y vamos a pasar un tiempo bien lindo aquí en la iglesia. Jorge y Amalia son los próximos, ¿no? No, todavía no. Sí, no, todavía le falta. 38. Ok, vamos para adelante. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Noten que el capítulo 15 es un preludio solamente a los últimos juicios de las copas de la ira de Dios. Los capítulos 15 y 16 van juntos y por eso lo vamos a estudiar así esta noche y forman una visión de los juicios finales. Así que con el capítulo 14 termina el largo paréntesis que había comenzado desde el capítulo 10. Así que en esta noche estamos avanzando. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Al decir que son las postreras plagas, debemos entender que el juicio de las trompetas suceden cronológicamente primero. Es más, primero vienen los 7 sellos, después en orden siguen con las 7 trompetas y después, inmediatamente después, se termina la ira de Dios con las 7 copas, las postreras plagas, y esas suceden cronológicamente. Es importante notar que la ira de Dios comenzó con los juicios de las trompetas, no antes, y concluye con los juicios de las copas de la ira de Dios.
Ahora, ¿cuándo comienzan las trompetas? Alguien piense antes de contestar, levante la mano. ¿Cuándo comienzan los juicios de trompeta? Después del arrebatamiento de la iglesia, correcto, correcto. Así que todo lo que tenemos en los juicios de trompetas y los juicios de la copa de ira pudieran suceder en el último año de los 7 años. Así que estamos hablando, después del arrebatamiento, un año más. Puede ser año y medio, pero la realidad es, como vamos a ver esta noche, que pudieran suceder dentro del espacio de un año más. Entonces, eso significa que podemos percatar en dónde más o menos es el arrebatamiento de la iglesia. Desde el comienzo de los 7 años, yo creo que tenemos que caminar hacia adelante unos 5 años y medio o 6 años antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Y desde luego yo creo que si estamos juntos, cuando empiece los últimos años, yo creo que ya para ese tiempo yo les voy a poder señalar una fiesta de Rosh Hashanah, donde yo voy a vestirme de blanco y voy a estar esperando la venida del Señor durante esa fiesta de 3 días. Ya vamos a saber, no el día ni la hora, pero la fiesta sí, y el año sí también, y el mes también. We will know, we will know. Acuérdense que a los cristianos el arrebatamiento, la venida de Cristo y el día del Señor no es para que nos agarre a nosotros de sorpresa. Ahora en este momento, right now, yo no pudiera poner una fecha así tan exacta. No pudiéramos, nadie puede. Pero una vez que esos últimos 7 años comiencen, entonces sí, we'll be able to, más o menos, en lo que humanamente es posible, decirles a ustedes cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. El único problema de nosotros es tratar de sobrevivir hasta allí, que no va a ser nada fácil. Pero bueno, nada que sucede antes de los juicios de trompeta es la ira de Dios. Muy importante que ustedes traten de recordar eso. Los sellos no son la ira de Dios. Ninguno de los 7 sellos. Los juicios de Dios comienzan con el juicio de trompeta. Esa es la ira de Dios. Así que el concepto de nuestros hermanos pretribulacionistas que ven los 7 años como los 7 años de tribulación, esa es una idea, creo, equivocada. La debemos rechazar. Los 7 años no son la ira de Dios. Solamente este último año es cuando realmente comienza la ira de Dios. Apocalipsis 6, 12, y allí lo dice más claro que el agua. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como telas de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar por el terremoto y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lo que acabamos de leer es el 6º sello, el 6º sello. Y allí es donde la iglesia va a ser arrebatada y es por eso que después se anuncia que la ira de Dios va a comenzar. Ha llegado el día de la ira del Cordero. Así que todo lo antes sucedido no es ira de Dios, es más bien
la ira del mundo, la ira de Satanás, la ira del falso profeta, la ira del anticristo, la bestia. Ahora, déjenme mencionar que aunque aquí no está el arrebatamiento directamente visible, sí lo está cuando comparamos esta señal con la señal que el Señor dio en Mateo 24, 29 al 31, la misma señal. El cielo se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, entonces se verá al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria, y mandará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra para arrebatar a sus elegidos. No pudiera estar más claro, la misma señal. Y quiero que ustedes puedan hacer esa conexión. Aquí está el bosquejo. Tuve que hacer una pequeña corrección, pero aquí está ya más exacto. ¿Se acuerdan de los 7 sellos en el capítulo 6? En el capítulo 7 hay un paréntesis y allí se ve en la segunda parte del capítulo 7, que la iglesia recién fue arrebatada y ahora está en el cielo. La gran multitud de gente en el cielo. Después comienzan los juicios de las trompetas en el capítulo 8 y 9. Eso es parte de la ira de Dios. Después, en los capítulos de 10 al 14, y aquí donde tuve que hacer el ajuste, yo tenía puesto del 10 al 15, no es del 10 al 15. Del 10 al 14 es un largo paréntesis y luego las copas, los juicios de las copas comienzan, estamos juntando como estamos haciendo esta noche, capítulo 15 y 16, y esa es lo que consume la ira de Dios. Nos falta solamente del 17 al 22. Así que ya vayan pensando que vamos a regresar a los hogares para los grupos pequeños después de este estudio de Apocalipsis, que nos quedan pocas semanas. Un repaso, aquí tienen todos los juicios, primero empezando con los sellos. ¿Se acuerda que todo empieza con un poco de paz, que no va a durar mucho tiempo? El segundo sello es una gran guerra donde se le da una gran espada y los hombres se matan unos a otros. Solo Dios sabe cuántos muertos van a haber allí. Caballo negro, viene el hambre. Y eso es un resultado de esta guerra, directo, porque entonces viene escasez de alimentos. Así que esta guerra parece ser una guerra que afecta más que el Medio Oriente. Es una guerra que posiblemente se extienda y bueno, las economías del mundo van a ser derrocadas y bueno, eso es lo que va a producir el hambre. Y luego, ya aquí estamos en la gran tribulación de los creyentes, mortandad para los cristianos. Después en el sello quinto se ve los mártires cristianos, esta vez delante del trono de Dios, quejándose allí para que Dios tome venganza de los que le dieron muerte en la tierra. Después hay un gran terremoto, el arrebatamiento, se anuncia el comienzo de la ira de Dios en el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 6 del 12 al 16. Y el séptimo sello simplemente introduce la primer trompeta. Allí ya estudiamos todo esto. Hay una guerra que parece ser, no es la misma guerra de aquí, es otra guerra aquí. Parece ser una guerra nuclear, una tercera parte del planeta son achicharrados, quemados, una tercera parte. Una tercera parte del planeta Tierra sería como el área de tierra en los Estados Unidos y Canadá. Así que ustedes solamente se pueden imaginar, Dios es el único que sabe, una tercera parte de la tierra. Yo no estoy diciendo que va a ser en Canadá, Estados Unidos, solamente el área sería como una tercera parte. Después viene una guerra nuclear que probablemente es la misma guerra, sino que naciones como Estados Unidos, la China, no sé cuántas más,
Inglaterra posiblemente, Francia, Alemania, tienen submarinos nucleares con cohetes nucleares. Y entonces cuando esto empieza, te aseguro que esto empieza al mismo tiempo. No vayas a pensar que van a haber meses entre una cosa y la otra. No, 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 no. Para ganar en una guerra nuclear tú tienes que tratar de tirarle todo lo que tú tienes al enemigo porque él te lo va a tirar a ti. Entonces, en el mar va a ser afectada una tercera parte. Una tercera parte. El agua potable, el mismo día, señores. También las fuentes de agua potable van a ser contaminadas, me imagino yo, por explosiones nucleares o simplemente por la materia nuclear que contamina los lagos, los ríos, las fuentes de las aguas. Después viene una especie de invierno nuclear, donde la temperatura baja mucho porque la luz del sol no puede traspasar el polvo de las explosiones nucleares. Después viene, si eso no fuera ya suficiente castigo para los incrédulos, se me olvidó decir, acuérdense que aquí arriba nosotros somos arrebatados. Todo lo demás lo van a tener que sufrir los que se quedan atrás. Pero ningún cristiano se va a quedar de atrás. Todo cristiano genuino va a ser arrebatado. Esté en buen estado o mal estado, en buena condición o en pecado. Todos los cristianos redimidos por la sangre de Cristo y nacidos de nuevo se van aquí. Todos. No va a faltar ni siquiera uno. Y entonces, después 5 meses, y esta es la única plaga, el único juicio que específicamente, y yo creo que como un propósito de ayudarnos a determinar cuánto tiempo va a durar todo esto, se dice de la plaga de la langosta, van a durar 5 meses. 5 meses. Pero ya establecimos que esto prácticamente empieza el mismo día. El mismo día. Esto empieza como consecuencia de la guerra nuclear, la misma semana. Entonces llegas aquí 5 meses de tormentos de esas langostas que pican a los hombres y horrible tormento. Los hombres van a desear la muerte. Lo único que es la picada de esas langostas no los va a matar, pero sí los va a atormentar grandemente. Después hay, digamos, los ríos se secan aquí o aquí, en uno de los dos. Pero ya hay una movilización aquí para juntar 200 millones de soldados que vienen a pelear contra la pequeña nación de Israel. Imagínense. Esa es la guerra de Armagedón. Y entonces, después hay un gran terremoto, bastante grande terremoto. Si este no fuera suficientemente grande, este es más grande, es parte de la ira de Dios. Y entonces empiezan las copas de ira con úlceras malignas. Esto realmente es un resultado de esto. Es la materia nuclear cuando desciende a la tierra y cae sobre la piel de los hombres. Eso es lo que produce esas úlceras malignas. Y bueno, solo Dios sabe cuántas personas van a morir. Este fin de semana que fue Memorial Day, estuvieron con varios programas de la Segunda Guerra Mundial y dijeron que en Hiroshima se calcula que murieron 100,000 personas de la explosión nuclear en Hiroshima. 100,000. Pero después dicen, y muchos murieron después por la radiation sickness, los cánceres, y etc. Entonces, noten que aquí, lo que empezó aquí, también sigue aquí. Lo único que aquí, cuando sucedió esa guerra nuclear, solamente afectó una tercera parte de la Tierra.
Pero esa contaminación ambiental que le va a dar la vuelta al globo terráqueo, va a afectar la mar completa en el planeta. Y todos los peces del mar van a morir. Horrible plaga. La contaminación progresiva del agua potable. ¿Cuántos días puede vivir un ser humano sin beber agua? Después de 3 días te empieza a dar una fiebre que no te va a matar la fiebrecita esa, pero tú vas a desear la muerte. Porque no se te va a quitar if you don't have water. Yo creo que una semana, calculo yo, pero bueno, vamos a ver. Después el sol se calienta. Esto es un resultado de esto. Los hombres dañaron la atmósfera completa, no solo la capa ozónida, pero la atmósfera que nos protege de los rayos del sol. Entonces los hombres se van a quemar. Después viene tinieblas sobre el trono de la bestia. Probablemente es Europa, o yo creo, no sé, te digo, no sé. Pero yo sé que el anticristo viene de Europa. Eso sí tú puedes estar segura. Preparación para la guerra de Armagedón. Ya la gente empieza a cruzar el río Éufrates y entonces vienen para eliminar a Israel. Y la guerra de Armagedón, todo el mundo piensa que Armagedón es la peor guerra que va a haber, pero realmente va a ser la peor guerra que estos 200 millones de soldados van a ver. Porque mientras que Cristo está descendiendo, ellos van a ser eliminados por Cristo. Con la espada que sale de su boca, 200 millones, out of the way, que van a ser casi todos árabes. Y entonces ahí se acaba la bobería para ellos. Y tinieblas en el trono de la bestia, preparación para la guerra. El Señor es el que va a terminar con esta guerra de Armagedón. Entonces Él aparece como el Salvador de los judíos, el Mesías que ellos habían rechazado. Y bueno, solamente ese grupo en el desierto que Dios guardó, ellos van a reconocerlo, arrepentirse y van a ser salvos. Todos los demás judíos ya para este tiempo van a haber recibido la marca de la bestia y están condenados ya. Entonces, después viene el más grande terremoto. Es el último, que dice que este es un terremoto que nunca ha habido y nunca habrá. Un terremoto en que todas las montañas van a caer. Las islas van a ser totalmente anegadas en agua, y etc. Solo Dios sabe cuánta gente, un terremoto, un gran terremoto, solo Dios sabe cuántos van a morir allí. Granizo, como vamos a ver esta noche, del tamaño de un basketball o más. Porque el peso de un talento de ese granizo es 125 libras. ¿Escucharon? 125. I mean, eso te cae en la cabeza and you can kiss the farm goodbye. That's it. There's no survival. Si te cae encima de tu casa, ¡prum!, también, it's going to be gone. Y entonces, para los que sobrevivieron, les tengo malas noticias. Cuando el Señor Jesucristo juzga a las naciones y crea la nuevo cielo, nueva tierra, el Señor va a destruir esta tierra con fuego. Así que para todos los que sobrevivieron todas estas plagas, they're going to be wish they had died before. Porque en un instante todos los elementos hechos van a ser quemados. Por eso yo me siento cómodo en decirles a ustedes que cuando empiece esto,
en 7 años, everybody that you know and that I know is going to be dead. Se van a morir. Eso es algo que nosotros realmente nunca hemos conocido. Me refiero a que nunca hemos conocido a Dios con el fulgor de su ira. Un fuego consumidor, como lo describe el autor de la Epístola de los Hebreos. Así que, de aquí, cuando el Señor destruya esta tierra y crea, no es que la va a destruir del todo, sino que la va a purificar con fuego. Y ahí no se salvan, mis amados hermanos, nadie. Nadie. Entonces Él crea un nuevo cielo, nueva tierra, y nosotros entramos en el milenio con la ciudad celestial, que es donde nosotros vamos a vivir. Nosotros realmente no vamos a vivir aquí en la tierra, los seres humanos van a vivir aquí. De ese grupo de judíos, esta es una especulación mía, tú sabes, pero tú sabes, tú tienes que preguntarte, ¿por qué Dios quiso preservar la vida de ese grupo de israelitas en el desierto? Él tiene que tener un plan, un propósito, si no, bueno, Él quiere que ellos sean salvos, pero si son redimidos al final, como el apóstol Pablo dijo en el capítulo 11 de Romanos, entonces eso significa que ellos van a heredar el reino, también, igual que nosotros. Ellos van a entrar en el reino como seres humanos y nosotros vamos a entrar en el reino como superheroes, superheroes, porque ya vamos a tener cuerpos glorificados. Y entonces los 1000 años van a ser así. Y eso puede explicar realmente, ¿se acuerdan cuando Satanás es suelto de su prisión al final de los 1000 años y él engaña a las naciones? ¿Por qué tú crees que él engaña a las naciones? Si ya estamos viviendo en el reino de Cristo sobre la tierra. Él engaña a las naciones porque de nuevo la tierra va a ser repoblada de seres humanos. Seres humanos que cuando empieza el reino todos van a ser creyentes. Lo mismo que cuando Israel fue salvada de la esclavitud de Egipto. Todos ellos eran creyentes. No había un incrédulo allí al principio. Después de cruzar el Mar Rojo, toda la nación dijo, lo que tú digas, Señor, es lo que nosotros vamos a hacer. Pero ¿cuánto tiempo duró eso? No mucho. Porque ya cuando llegaron al monte Sinaí se rebelaron. Y yo creo que algunos de esos seres humanos, hijos de israelitas, aún viviendo con Cristo en la tierra, aún viviendo después de el nuevo cielo, nueva tierra, algunos rebeldes van a rebelarse contra el reino de Cristo y de nuevo, como sucedió en la guerra de Armagedón, de nuevo todos ellos son eliminados de un solo. That's it. Todo el que se rebela. Entonces ahí es lo que tenemos. Ahora, el estado eterno, no tenemos mucha información. Pero después de eso, después del juicio del gran trono blanco, ahí ya para ese tiempo vamos a tener más información. Ahora, los pretribulacionistas, ¿quién es un pretribulacionista? Les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? Los pretribulacionistas. Que la iglesia va a ser arrebatada antes del comienzo de los 7 años. Bueno, los pretribulacionistas dicen que los cristianos no van a sufrir la ira de Dios, pero ellos dicen eso porque ellos ven los 7 años como la ira de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos del todo de acuerdo con que los cristianos no van a tener que sufrir la ira de Dios. La única diferencia es que nosotros no creemos que todos los 7 años es ira de Dios.
Pero nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que los cristianos no han sido puestos para ira. Aquí está en 1 de Tesalonicenses 1, del 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que nosotros creemos que los cristianos no van a sufrir la ira. El único problema es que los pretribulacionistas ven los 7 años como ira de Dios. Nosotros vemos un solo año, el último año, como ira de Dios. Aquí está de nuevo, 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, aquí está de nuevo, para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estamos del todo de acuerdo entonces de que los cristianos no sufrirán la ira de Dios. El arrebatamiento de la iglesia sucederá antes del juicio de las trompetas, que dan comienzo a la ira de Dios. La visión acerca de los vencedores, noten esto. Apocalipsis 15, del 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio, pero esta vez mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Qué acabo de decir acerca de las arpas? Anytime you hear arpas, eso ya está allá en el cielo, delante del trono, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Un mar de vidrio mezclado con fuego. El mar de vidrio es el mismo que el apóstol Juan vio al comienzo de Apocalipsis. Aquí está el pasaje. Y delante del trono había como una especie de mar de vidrio semejante a cristal. La diferencia ahora es que al principio ese mar no estaba ocupado y era limpio, semejante al cristal. Pero ahora está mezclado con fuego, y sobre él están de pie los vencedores del anticristo, los que vencieron. Ese fuego mezclado en el mar de vidrio muestra simbólicamente cuán grandes sufrimientos y pruebas han pasado aquellos que ahora están de pie sobre el mar de vidrio delante del trono de Dios. El fuego siempre es símbolo de las pruebas y del sufrimiento. Aquí en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fuego pues simboliza tribulación, aflicción, prueba. Se identifica el grupo sobre el mar de vidrio mezclado con fuego como aquellos que habían obtenido la victoria. Qué interesante.
obtuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Cómo tú piensas que ellos obtuvieron la victoria? No es porque se fueron para Alaska y allí no les alcanzó el anticristo, sino, ¿cómo alcanzaron la victoria? No es que sobrevivieron. Exacto. Pero la visión de las personas que pasaron por el fuego de la prueba murieron. Y es por eso que ahora están delante del trono alabando a Dios en victoria. Esa es la victoria. Llegamos y no nos entregamos a la bestia. No adoramos su imagen. No tomamos su nombre, ni su marca, ni nada de eso. Eso es vencer. Ahora, el concepto equivocado de la iglesia de este siglo sobre la victoria es el escapar del sufrimiento o de escapar de la muerte. Tú hablas con cualquier pentecostal, victoria para él no significa morir. No, sobrevivir significa no sufrir. Eso es victoria. Pero fíjense, el mundo piensa, yo soy sano, salvo, próspero y libre de problemas, eso es igual a la victoria. Así piensa la mayoría de los cristianos. Lastimosamente están equivocados, porque eso no es obtener la victoria. Aquí Juan presenta a los vencedores como aquellos que resistieron hasta la muerte para no adorar al anticristo ni recibir su... Es una tremenda victoria. Porque ¿sabe qué? Acuérdese, capítulo 14 de Apocalipsis, cualquiera que recibe esa marca, adora la imagen de la bestia, es condenado. Así que esta es una gran victoria. Ok, perdieron sus vidas humanas. So what? Pero enseguida están delante de la presencia de Dios en el cielo. Le estoy animando, no sé si ustedes pueden recibir mi sentir. Ponga su cabeza ahí y deje que ese aparato le corte la cabeza y ya. That's it. Estoy tratando de motivarlos. Por si acaso eso es nuestra suerte. Ya. Te cortan la cabeza y ya. Es más, la guillotina va a ser introducida. Yo he leído somewhere que ya tiene un aparato que luce like an MRI machine, ¿tú sabes? Y seguro que te van a decir, mira, te vamos a tomar un MRI de tu cabeza. Please, place your head here and don't move. Y entonces ahí está el hueco ese que parece un MRI machine y chap. Y ya. Bueno, mis amados hermanos, tenemos que reírnos de algo, tú sabes, porque esto, nothing good about it. Sin duda el anticristo pensará que matando a los cristianos, así los derrotará y los eliminará. Bueno, sin duda Satanás pensó lo mismo cuando logró crucificar a Cristo. Pero en vez de derrotarlo, esa fue la más grande victoria. Para el creyente verdadero, la muerte, lejos de ser su derrota, es su victoria final. Ahora, los vencedores de la bestia nos enseñan que victoria es igual a resistir al anticristo hasta la muerte. No se me vayan a rajar, por ninguna razón, porque entonces los voy a tener que ir a visitar en el infierno y yo no quiero hacer eso. Fracaso significa adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca y el número de su nombre. No queremos fracasar. Queremos ser vencedores. Queremos encontrarnos allá sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, cantando el cántico de los redimidos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Qué tremendo coro va a haber ese día allí. No te tienes que preocupar si tú no sabes cantar. Ese día vas a cantar más lindo que nunca. Ahora, el anticristo recibe autoridad en los últimos 42 meses, que son 3 años y medio, de los últimos 7 años. Él nada más que tiene autoridad
3 años y medio, la segunda parte de los 7 años. Y los vencedores del anticristo son los cristianos que prefirieron la muerte antes de adorar a la bestia y a su imagen o recibir su marca. Por tanto, la iglesia, los cristianos, todavía la iglesia estará en el mundo en los últimos 3 años y medio. No hasta el final, pero por lo menos 2 años y medio. La iglesia va a estar en la segunda mitad de los 7 años, por lo menos por 2 años y medio, en la tierra. Ahí vamos a estar en la sopa de la gran tribulación. La palabra tribulación aparece 26 o 27 veces en el Nuevo Testamento según la versión Reina Valera. Lo interesante es que tribulación significa adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, malo, miseria, padecimiento, sufrimiento. De las 26 o 27 veces, no sé si es 26 o 27, pero no importa, porque solamente 2 veces la palabra tribulación se refiere al sufrimiento de los, todas las veces, 26 veces de las 24 se refiere al sufrimiento de los cristianos. Así que cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de tribulación, tribulación de los cristianos. Solamente 2 veces se usa tribulación con respecto al sufrimiento de los incrédulos. El resto de la tribulación es nuestra. Ahora, si los últimos 7 años fuera la revelación de la ira de Dios sobre los incrédulos, creemos que Dios le hubiera llamado la gran retribución y no la gran tribulación. Es retribución con los inconversos, porque es la venganza de Dios. No es verdad que la Biblia siempre nos ha dicho, no os venguéis vosotros mismos, amados, dejar lugar a la ira de Dios. Acuérdense que yo me voy a vengar. Entonces esta es la retribución, la gran retribución, pero no es los 7 años, sino que la retribución de Dios, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Alguien? Dígame. Ya lo dijimos esta noche 3 veces. 1 año. 1 año, básicamente. 1 año, año y medio. Yo prefiero pensar que en 1 año. Porque la ira de Dios es así, señores. Dios ahora está reteniendo, Él se está controlando para no revelar su ira. Pero el día que Él saque a su pueblo y los únicos que queden son esos sinvergüenzas que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, He's gonna rip. Y su ira la va a soltar pronto. Y los juicios van a ser uno tras otro. Pum, 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 pum. Pero Dios le llamó la gran tribulación, sabiendo que iba a ser un tiempo de gran angustia para Israel y para la iglesia de Cristo también. La gran tribulación. La gran tribulación empieza a la mitad de la semana de 7 años. A la misma mitad. Acuérdense que Cristo dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Huyan. Porque allí es donde va a empezar de lleno el gobierno del anticristo y la imagen que habla y manda matar a todo el que no la adore. Entonces allí es donde empieza la gran tribulación, pero es nuestra gran tribulación. Solo en los últimos meses, aquí arriba no sé si usted lo puede leer, lo puse bien chiquito, 1 año más o menos, 1 año más o menos, de los últimos 7 años, es cuando Dios revelará su ira contra los inconversos. En 1 año nada más. ¡Boom! Todos los juicios de trompeta y las copas de ira de Dios pudieran suceder en aproximadamente 1 año. Yo creo que por eso
el juicio de las langostas demoníacas se especifica 5 meses. El propósito que Dios tuvo en decirnos que esa plaga va a durar 5 meses es para que nosotros nos pusiéramos a pensar, bueno, si solamente esa plaga es 5 meses y las otras, no, eso sucede en un día. En un día, una guerra nuclear. Un par de días. Y así tú puedes seguir contando. Todos los juicios de trompeta y todos los juicios de la copa de ira de Dios suceden en un año más o menos. Probablemente menos que más. Pero acuérdense, nosotros no vamos a estar aquí para trompetas y las copas. Nosotros vamos a ser arrebatados en el 6º sello. Debemos siempre dar gracias. Fíjate, en este pasaje se utiliza, esta es una de las pocas veces, se utiliza la palabra tribulación refiriéndose al sufrimiento de los incrédulos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La primera tribulación allí es de los cristianos, en Tesalónica específicamente. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes, los cristianos. Aquí tribulación es una de 2 veces en el Nuevo Testamento donde esta palabra se usa para referirse al sufrimiento de los incrédulos. Todas las demás veces son los cristianos. Pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, venganza, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. No va a haber inconversos adorando ni glorificando a Cristo cuando Él venga a establecer su reino. ¿Se están dando cuenta que hemos leído estos pasajes por muchos años en nuestra vida cristiana y realmente no nos habíamos dado cuenta que sí, Él viene a rescatar a los suyos, pero Él viene para dar tribulación y retribución a los que siempre nos habían aborrecido y siempre nos habían maltratado y se habían burlado de nosotros. Bueno, que se preparen. Y si usted tiene algún familiar inconverso como yo, ore para que ellos se arrepientan y acepten a Cristo ahora. Si no, hábleles de esto, del juicio. El juicio es parte del evangelio y no debemos dejarlo fuera. Nosotros siempre le decimos a la gente, acepta a Cristo como tu salvador personal y Dios te va a salvar y tú vas a ser feliz y todos tus problemas se van a solucionar. Bueno, pudiéramos añadir, tú sabes, para balancear bien la cosa, acepta a Cristo como tu salvador personal y sí, tu vida va a mejorar. Pero si no lo acepta, Dios te va a reventar. Te va a chicharrar. Yo creo que eso pusiera a la gente, ¿cómo? Sí, te va a chicharrar con fuego. Y eso no es en el infierno, aquí en la tierra. Aquí en la tierra te va a quemar. Gerardo. Sí. Sí, no. Cristo le decía a los líderes religiosos de la nación de Israel, le decía al pueblo,
si la justicia de ustedes no es mayor de la de estos sinvergüenza, paredes blanqueadas, fariseos y escribas, no entrarían ustedes al reino de los cielos. Lo estaba condenando. Y ellos lo entendieron así. Por eso lo odiaban. Y lo quisieron matar al final. Bueno, lo querían matar todo el tiempo, pero lo lograron al final de su ministerio. El evangelio es así. Podemos decirle a la gente, ¿quieres conocer el amor de Dios? Acepta el mensaje del evangelio. Y si no, vas a sufrir las consecuencias y vas a recibir el castigo de los incrédulos. Retribución. Ahora, nótese la actividad de los vencedores cuando llegan al cielo. Ellos están cantando allí el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero. Ya le pusieron musiquita a esas palabras de ese cántico. No sé si será la misma música allá en el cielo, porque allí van a usar diferentes instrumentos, arpas y cosas. Pero va a sonar bien, bien lindo ese cántico. El cántico del Cordero pudiera ser el que vimos, pero no necesariamente. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, etcétera, etcétera, etcétera. El cántico del Cordero. Ok, la preparación de los postreros juicios. Fíjense, después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, o sea, el lugar santísimo, en el templo en el cielo, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El humo es símbolo de ira y de juicio, como aquí en Joel, capítulo 2, daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Los juicios de las 7 copas, fíjense. Ya estamos ahora en el capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Sobre los hombres, muy importante, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se pueden imaginar ustedes si todos los peces del mar murieran y las olas del mar los trajeran a la costa? Uy, it's not going to smell pretty. No. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí un ángel, el ángel de las aguas, que decía, justo eres. En cada uno de estos juicios se oye a los ángeles decir, tu justo juicio. Le has dado, exacto, dale duro. Les diste a beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de los santos a través de todas las edades. Y entonces, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. No hay nada de injusticia en lo que Dios va a hacer con esas trompetas y esas copas. No hay nada de injusticia. Toda esa gente tuvo la oportunidad de recibir el evangelio, pero no lo hicieron porque no quisieron. Y entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor
y blasfemaron el nombre. ¿Tú crees que se arrepintieron? No, señores, blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, ni siquiera en medio del sufrimiento. El quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia y el reino se convirtió en tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo. De nuevo, blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por las úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel inmediatamente derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Los reyes del oriente son China y esa gente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta demonios como 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señal, escuche esto, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate, ellos piensan que van a eliminar a Israel, la guerra de Armagedón, y la Biblia le llama el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense la magnitud de eso. The Richter scale no va a alcanzar para medir la magnitud de ese terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Quién es la gran ciudad? Jerusalén, posiblemente, muy posible. Se dividió en 3 partes y las ciudades, en plural, de las naciones, en plural, cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y todo monte no fue hallado. Y cayó del cielo sobre los hombres enorme granizo como el peso de un talento, 125 libras. Y los hombres de nuevo no se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué horribles estos tormentos, hermana Amalia. La gran Babilonia, muy interesante. Capítulo 17 y 18, vamos a ver allí, hermanos, que la gran Babilonia tiene una parte comercial, primero, una parte religiosa, que Juan se asombró cuando él vio esa mujer llevada por la bestia. Se asombró, wow. Y el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? ¿Tú crees que el diablo no es sabio? Sí, él creó una religión y esa es la gran Babilonia religiosa. Y la mayoría del mundo, oye, yo tengo una tía que yo no puedo decirle ni ji, ni jai, ni jo acerca de la Iglesia Católica Romana porque enseguida me canta las 40. La gente está engañada pensando que esa es la iglesia más grande, la mejor. Como me decía mi mamá, por algo tiene que ser la más grande, la mejor, porque es la iglesia que tiene la verdad. Mentira, es una iglesia totalmente falsa. Solo tiene apariencia de verdad, pero en the core, esa Babilonia religiosa es la cosa más que ha hecho más daño en la tierra. ¿Sabían ustedes que ellos tienen un banco? El Vaticano tiene un banco. ¿Y tú sabes lo que ellos se dedican a hacer? Lavar el dinero de las drogas. That's what they do. En el banco. They launder money.
Bueno, déjenme no decir más nada, no vaya a ser que mi tía me oiga desde el south de Miami, donde ella vive. Los juicios de las 7 copas de manera distinta a los juicios de las trompetas que se interrumpían entre la sexta y la séptima, los 7 plagas de las copas se derraman sin interrupción y aparentemente bastante deprisa. Eso sucede así. Boom, 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 boom. Porque nada tiene que suceder como en las trompetas. ¿Se acuerdan las trompetas? Una estrella cayó del cielo, una montaña cayó del cielo. No. Las 7 postreras plagas es el resultado que sigue contaminando las aguas del mar, las aguas de la tierra. Entonces, note, todos los ángeles reciben la orden de ir al mismo tiempo y derramar su copa, porque esto está pasando simultáneamente. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar, se los dijo a los todos juntos, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Todos recibieron la orden de ir al mismo tiempo y derramar su copa de ira. Esto puede indicar que estos juicios suceden rápidamente, casi al mismo tiempo. El mundo entero es afectado por estos juicios. No va a haber allí donde esconderse. Pero acuérdense, este es el castigo de los incrédulos, no de los cristianos. Yes, el mundo entero. Primera copa, úlceras causadas por la radiación nuclear. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y los hombres tenían la marca de la bestia y adoraban. Les vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos ellos que adoraron a la bestia y recibieron su marca. Recibir la marca de la bestia es una sentencia de muerte física y de condenación eterna. Eso nos debe desanimar de recibir esa marca a todo costo. A todo costo. Es una muerte física segura y es una condenación eterna, segura también. Todavía hay algunos que no adoran a la bestia, porque dice que van a ser los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ellos les va a venir pero todavía hay algunos que no adorarán a la bestia. Ahora, si todo esto pasa después que la iglesia fue arrebatada, ¿quiénes son esos que no van a sufrir las úlceras? Anybody know? Los israelitas en el desierto. Correcto, hermana Lala. Los judíos en el desierto. Dios lo está protegiendo. Ellos no van a recibir su ira. ¿Quiénes son? Responda con una cita bíblica. Ya es muy tarde en la noche para estar pensando, así que yo les voy a dar la respuesta. Apocalipsis capítulo 12, 6, 13 y 14. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, 3 años y medio. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio. Va a ser sustentada. Pero por favor no vaya a pensar que le va a llover maná del cielo allí en la casa donde usted vive aquí en Miami. Eso es allá en el desierto de Edom, por allá por Arabia, si no me equivoco. La segunda copa, agua del mar contaminada, something parecido a the red tide. Ese algae que crece sofoca a todos los peces del mar porque se alimenta el algae con el oxígeno en el agua.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. A red tide. Tercera copa, el agua potable es contaminada. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Y oí un ángel que de las aguas que decía: tú justo eres, oh Señor, que eres y eras santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. El ser humano no puede subsistir más de una semana o menos sin beber agua. Así que imagínense cuánta gente va a morir sin agua. No van a poder tomar agua del río. Cuando dice que se convirtieron amargas, no vayan a pensar por un momento que el agua va a tener mal gusto. Lo que va a tener es veneno. Si se toman esa agua, se van a morir. La cuarta copa es la capa ozónica o la atmósfera completa destruida. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se van a arrepentir, aún en medio de estos tormentos. La quinta copa, tinieblas sobre el trono de la bestia. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Oye, qué duro es el corazón humano. Dios está desplegando su poder y los hombres endurecen más su corazón y no hacen más que blasfemar contra Dios, el Dios del cielo. Pero no se van a arrepentir. Ahora, yo no sé si usted ha visto un programa de... les dije que yo estaba teniendo problemas con mi ADT en mi casa. En mi casa estaba sonando la alarma de fuego a todo tiempo, todos los días, a la misma hora del día, sonaba la alarma de fuego. Y bueno, a veces mi suegra contestaba la llamada y ella, pobrecita, no habla inglés. Así que me mandaban a los bomberos, porque cuando ella no podía responder para decir que no había fuego, nada más que oír de la voz de Georgina, pensaron que ahí hay un problema. Me no speak English, I don't know what's happening. Send the troops. Y entonces, bueno, todos los días sonaba al mismo tiempo. Hasta que empezó a sonar una mañana a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Nos despertó a todos, la alarma ese. Entonces yo dije, está bueno ya con ADT. Cogí unos wire cutters, clip, la caja, toda la arranqué, la boté para afuera, llamé y le dije que me cancelara la cuenta y que vinieran a recoger su caja. That's it. Pero bueno, cuando fui al banco, porque yo iba a poner un stop payment, yo se lo dije, yo voy a poner un stop payment de eso porque me cobraban directamente. Yo voy a poner un stop payment. Y cuando el señor me estaba entrevistando, el del banco me preguntó, ¿tú has tenido algún problema con ADT? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, yo también. ¿La alarma tuya se estaba disparando sola? Sí, la mía también. Yo también tuve que cancelar, porque cada vez que yo llamaba para quejarme, ellos mandaban un técnico, el técnico no solucionaba nada, seguía disparándose la alarma, y entonces yo me cansé y también la arrancó de la pared. That's ADT. Las compañías están haciendo eso porque cada vez que tú llamas, la respuesta es esta.
we can sell you an upgrade que te va a costar más de lo que tú estabas pagando. Yeah, we can install un sistema inalámbrico y no vas a tener ese problema, pero te va a costar more. Entonces yo me alegro que me entró valor y la arranqué y la boté. Esta mañana, a las 5 de la mañana, se disparó la alarma aquí en la iglesia. Óyeme. 4:30 in the morning. Okay, I was asleep. ADT, yo casi tiro el teléfono. Pero después me acordé que ellos tienen una lista. Y si yo no respondo, llaman a Gerardo y Yeti, pobrecito. Entonces enseguida llamé, ¿qué es lo que pasa? No, que una alarma, alguien entró por la puerta de su oficina. Y ya llamamos a la policía. Vaya para allá y entonces me encuentro, qué suerte yo tengo con ADT. Y entonces, no, pero era un contacto en la oficina, en la puerta de la oficina, que se había despegado la pared. Y eso disparó la alarma. Y entonces, bueno, that's good. Bueno, ya todo está arreglado. But, no le digas a nadie que yo no tengo ADT, porque yo tengo el letrero todavía en mi casa. Después de todo, el hombre del banco me dijo que yo no puedo cancelar. Y si pongo un stop payment en ADT, me cobran $35 todos los meses que tengo que ponerle un stop payment. Entonces, tengo un mes para tener ese letrero delante de mi casa hasta que compre otro sistema, que ya lo voy a poner. Se llama SimpliSafe. Por $15 al mes te monitorean tu casa. Y es un sistema totalmente inalámbrico, más barato, $15 al mes. Yo estaba pagando $52 al mes con ADT. Entonces es un mejor sistema, se lo recomiendo. Pero en ninguna forma yo puedo recomendar que nadie de esta iglesia ponga un sistema de ADT, porque ellos pueden hacer con eso lo que ellos quieran. ¿Usted lo tiene, hermana? No, yo tenía otra compañía. Ajá. Y entonces la compañía parece que vendió a otra compañía. Ya. Y entonces, ¿sabes qué hicieron los sinvergüenza? Ajá. Me falsearon mi firma y pusieron otros 3 años más para que yo no me saliera. No te saliera. Sí, no. Les recomiendo, si algún día una de estas compañías, Comcast, ADT, no sé cuáles otras, te invitan para que tú puedas pagar tu cuenta automáticamente todos los meses, así tú no te tienes que preocupar, don't do that. Tú le dices, no, you send me a paper bill, porque nada más que estás comprometido a pagar ese mes y ya. Bueno, hermanos, continuamos. Las tinieblas sobre el trono de la bestia, la batalla final de Armagedón en la sexta copa. Nótese la Trinidad satánica, el dragón, la bestia, el falso profeta. Los tres para este tiempo están endemoniados. Los tres. Eso significa que este señor, si está endemoniado ahora o no, yo no sé. Pero para este tiempo, en los últimos 3 años y medio, ¿se acuerdan las ranas, los espíritus que salen como de ranas? Son espíritus de demonios saliendo de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Fíjate si esa religión es falsa. Tienen un líder que va a estar endemoniado. 3 espíritus inmundos de manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Son espíritus engañadores que hacen señales que convencen a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de Armagedón. En medio de la escena de Armagedón viene una advertencia de la venida en gloria de Cristo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La séptima trompeta, copa,
El terremoto grande, ya lo leímos, un terremoto como nunca antes ha habido o habrá, tan grande que todas las ciudades. ¿No ha visto usted toda la construcción en la playa? A mí, cuando yo llegué aquí en el año 1972 a Miami, la playa, habían little hotels de 2 pisos, 3 pisos, y tú podías rentar allí un hotel room and go to the beach. None of that now, porque todos esos hoteles fueron comprados por Donald Trump y compañías, y ahora han hecho unas fabricaciones, oye, como de 30 pies, condominiums. There is a glut, dicho sea de paso, de condominiums que están vacíos. 8,000 units. Y siguen construyendo más. Y siguen construyendo más. Anyway, todo eso se va a caer, señores. Todos esos edificios. Todas las ciudades. La matazón de gente va a ser horrible con ese terremoto. Bueno, aquí tenemos lo que ya vimos al principio. Ahora, basado en todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuándo podemos esperar el arrebatamiento de la iglesia? Díganme ustedes. I'll start to move my little stick. And you tell me más o menos. Más o menos ahí. Ok. You're right. 6 años y medio después. Aquí está, fíjese, los primeros 3 años, principio de dolores. El anticristo reina 42 meses. La gran tribulación empieza a la mitad de la semana y termina con el arrebatamiento de la iglesia, y luego comienza la ira de Dios, que son los juicios de trompetas y copas. ¿Se acuerdan los 144,000? Fíjese cuán corto va a ser el ministerio de ellos, porque ellos son sellados después que la iglesia es arrebatada. Así que estamos hablando de, un año, menos de un año. Ellos van a ministrar y van a morir. Entonces la iglesia todavía está en el mundo los primeros 6 años y medio de los últimos, 6 años y medio, no, 6 años, los últimos 6 años. Correct that, por favor. De los últimos 7. ¿Qué base bíblica encontramos para llamar los primeros 3 años y medio los principios de dolores? Mateo 24, del 3 al 9. Aquí está. Cuando llegamos aquí, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación. O sea, los principios de dolores terminan cuando empieza nuestra tribulación. Y os matarán, etcétera, etcétera, etcétera. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero el evangelio no va a ser predicado por la iglesia en medio de la gran tribulación. Señores, no. Va a ser predicado, ¿se acuerdan los ángeles eso? Un ángel que por toda la tierra predicando el evangelio eterno, diciendo a los hombres, arrepentidos, crean en Dios. Y así el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Pero no hay evidencia de que van a arrepentirse. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá,
y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Cómo es que van a ser acortados los días de nuestra tribulación? Ya yo he dicho eso 20 veces durante el estudio de Apocalipsis. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo va a ser acortados los días de nuestro... El arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento. Después que sucede el arrebatamiento ya no va a haber más gran tribulación. ¿De quién? Nadie, ¿no? Se acaba la tribulación. El Señor va a acortar los días de nuestra tribulación con el arrebatamiento. Es tan sencillo. La tribulación de los cristianos. Fíjense, empieza, todo esto es principio de dolores. Entonces viene aquí a la mitad la abominación desoladora. El anticristo reina 42 meses. Entonces se entregarán a tribulación, como acabamos de leer. Y entonces viene el arrebatamiento. En el último año se sella los 144,000, empieza la ira de Dios. La iglesia todavía está en el mundo los primeros 6 años de los últimos 7. 6 años, please correct that. Yo lo voy a corregir mañana. Y este es el fin. Pregunta. No.